Bienvenidos a un programa de la ciudad de las ideas, un programa para hablar de los colores, de la visualización, de lo que percibimos y de lo que es la realidad, de cómo se transforma la vida cuando uno la va percibiendo de distintas maneras. Y tenemos uno de los grandes pensadores en esta materia, muy joven, pero muy emprendedor y muy precoz, como se darán cuenta ustedes, un portugués, Manuel Lima, que desde la ciudad de Oxford, de esta ciudad llena de libros, de ideas, de debates, de intelectualidad, nos acompaña hoy en el programa para que podamos compartir con él su pensar sobre la ciudad de las ideas. It's really a pleasure to meet you. Es un placer conocerte y estar contigo. Gracias. En tus propias palabras, ¿cómo te presentarías y qué estás haciendo? Es difícil. Creo que lo define el título que me dieron en este festival, el de Decodificador de Complejidades. Estoy fascinado por la visualización de la información, por cómo podemos hacer que la información sea más relevante para la gente y que nos ayude a tener conocimiento. ¿Cómo empezó todo? ¿Dónde estudiaste? ¿Cómo te involucraste en esto? Es curioso, mis antecedentes son el diseño industrial, el diseño de producto y hacer cosas sensacionales con materiales visuales, pero con el tiempo me interesé más en el mundo digital. Cuando estuve en la escuela de diseño de Nueva York, uno de mis grandes maestros me enseñó un diagrama que se llama el espectro del entendimiento, donde los datos llevan a la información lleva al conocimiento y el conocimiento lleva a la sabiduría. A pesar de que mi punto de partida fue el diseño, era tan atractivo ser parte de este proceso porque es un problema de estos tiempos en el que tenemos muchísima información y debemos darle sentido. Como seres humanos tenemos una tendencia a obtener muchísima información y ahora nuestra necesidad de darle sentido a esto se ha vuelto muy importante, no solamente obtener la información. Si lo entiendo correctamente, también hay un problema filosófico. Hay mucha información, pero la manera en que la asimilamos depende del contexto y de la manera en que pensamos y en que procesamos todo. ¿Cuál es la realidad? ¿Dónde está la realidad? Había un filósofo griego llamado Protágoras que decía, y lo voy a decir en español, el hombre es la medida de todas las cosas. Si veo la vida con estos anteojos o si tú la ves con tus ojos, veremos las cosas muy diferentemente. Las vamos a ver de manera diferente. Cuando te involucras con el arte y la neurociencia, ¿cuál sería tu respuesta? Bueno, es un buen punto porque la visualización de la información es un campo muy nuevo. Y una de las claves es la cartografía, porque hay que hacer mapas de información. Hay un dicho que reza, el mapa no es el territorio. Son cosas diferentes y esto tiene que ver con lo que decías, esta es la realidad. Pero de muchas maneras, el poder hacer un mapa de la esfera global o el poder hacer un mapa de la Internet como un todo, son sistemas que nadie considera como realidad. De hecho, en este caso, la realidad es el único punto de referencia. En los casos en que mencionas una referencia visual de la realidad, el mapa no es tan importante, pero en estos casos es muy relevante y se convierte en la única realidad que conocemos. ¿Tú has ayudado a crear estos mapas, como los que he visto en Facebook? ¿Has trabajado en ellos? No. Todos los proyectos de complejidad visual son de otros autores. Lo que yo hago, a pesar de que también es visualización, es recolectar todos estos proyectos y tratar de encontrar patrones y darme cuenta de la manera en que la gente los está visualizando en las diferentes áreas. Lo interesante es que un método en particular puede ser el mismo en varias disciplinas. Es como Chat Global, tienes que dividir, hacer lazos, unir nudos, todo entre temas que son aparentemente diferentes. Por ejemplo, digamos que queremos hacer un mapa de tu red de amigos en Facebook. Podría ser visualizado de la misma manera en que visualizas y haces un mapa de la estructura genética y de cosas por el estilo. De lo que se trata es de encontrar los patrones, y mientras más proyectos unes, puedes encontrar tendencias más interesantes. ¿Podríamos resumir que tu trabajo es un arte? Es una pregunta. Es una buena pregunta. Mira, se sobreponen un poco. A veces puedes ver que la complejidad es abrumadora.
Ves estas fotos de la complejidad con billones de puntos siendo interconectados, haciendo un mapa y se vuelve algo visualmente muy atractivo, muy estético. Muchas veces la gente lo considera arte, al grado de querer ponerlo en la pared de la sala. Y lo entiendo. Pero para el arte debe cumplirse una finalidad estética, en tanto que para la visualización de la información, el objetivo final es lograr hacer de un sistema algo mucho más comprensible. Lo estético no es fundamental. ¿Vives en Portugal? No, vivo en Londres. Trabajo tiempo completo para Nokia. Dijiste que vas a ir a México en 2010. Espero que así sea. Me encantaría. ¿Es parte del trabajo que realizas para Nokia? No, no tiene nada que ver. Está relacionado en el aspecto de que lo que hago para Nokia es diseño e interacción, y ese campo está relacionado con la visualización y con ayudar a crear una herramienta de visualización que puede interactuar. De hecho, están relacionados, pero todo lo que he realizado en los últimos 3 años ha sido un trabajo de medio tiempo. Por ejemplo, si alguien está interesado en entender un sistema o una red, te llaman a ti, podrías trabajar como consultor y ayudarlos a entender el gran esquema. Lo he hecho, pero como es un trabajo de medio tiempo me resulta muy difícil. De hecho, me resulta difícil poder manejar estas vidas paralelas. ¿Qué es lo que estás haciendo ahora? ¿Investigación? Sí, solamente investigación, y creo que el poder hablar con la gente es fascinante. Ver que hay una gran demanda y que mucha gente quiere hacer mapas para poder visualizar diferentes estructuras y diferentes redes. Hay una gran demanda. Es una de las razones por las cuales creo que requiero dedicarle más tiempo, no solamente los fines de semana. Tengo que repensar mi vida. ¿Hasta el momento has llegado a alguna conclusión en tu investigación? ¿Cuáles son esos elementos clave que has logrado aclarar? Mira, es difícil, no creo que haya una conclusión. Hay diferentes estadísticas, diferentes hechos, datos que he logrado reunir a través del tiempo, definitivamente temas en los que la gente está interesada. Realicé un experimento muy interesante con Enron, la compañía que quebró en 2001. Mucha gente se preguntaba qué era lo que había sucedido. El FBI liberó los datos de los correos electrónicos al público. Y a partir de ese momento, mucha gente empezó a visualizarlo. Todos esos correos interconectados, relaciones entre esos correos que la gente había intercambiado durante mucho tiempo para tratar de encontrar la respuesta. ¿Hubo algún mensaje en particular o algún hilo que hubiera sido la causa del colapso? Entonces empiezan a ver algunas tendencias que están sucediendo por una u otra razón. Y no es precisamente una conclusión, pero me parece fascinante poder encontrar estos hechos, estos datos de vez en cuando. Eres de cierta manera un investigador, como un investigador de policía. Sí, un poco. Creo que la visualización puede tener muchas aplicaciones. En los medios, como en el New York Times y varios periódicos en el mundo, están interesados en el campo de la visualización porque tenemos el poder de hacer que la gente cambie de parecer y de poder contar historias de una manera enriquecedora. Muchas veces tienes que encontrar los hechos escondidos en la información, lo cual es fascinante. Como la información de los infográficos. Es maravillosa la manera en que comparte una historia y la transmite de una manera tan poderosa. Aunque tal vez no sea específicamente tu campo, pero en la visualización es un hecho que algunos colores y algunas dinámicas de lo que vemos pueden ayudarnos a entender mejor el mundo. Una especie de trampa óptica. ¿Hay algo similar que pudieras compartirnos? Algunos han hecho esto. Albert Ferti y Oded Bertrand han explorado estos componentes gráficos, los bloques, los ladrillos que hacen que una buena visualización funcione, el color, la línea, la textura, la densidad. Pero cuando la herramienta es interactiva es muy difícil darle ese sentido. Y como este es un campo muy nuevo, hay mucha práctica, pero no hay mucha teoría. En realidad, en términos de estabilidad, todavía no sabemos muy bien cómo trabaja. Esto es algo de lo que me gustaría investigar porque
es importante que empecemos a clasificar e identificar cuáles son los proyectos y técnicas que trabajan mejor en términos de entender toda esta carga cognitiva. Va a ser muy importante porque la complejidad no decrece, va en aumento. Aprecio mucho que compartas con nosotros y con la sociedad mexicana tu trabajo, tu investigación, y que toques temas que no han sido tan atendidos, pero a final de cuentas es muy importante que nosotros hagamos nuestros propios ejercicios y ver cómo es nuestra red, cómo vemos al mundo. En tu experiencia personal, en tu carrera, ¿estás trabajando más cuando estás en Nokia para poder dedicarte después al 100% a tu investigación? ¿Cómo visualizas tu vida? Es una pregunta complicada porque a estas alturas, y especialmente después de esta conferencia, que fue un evento tan inspirador. Venimos ahorita de una conferencia que se llama TED, que como DLD, como el Aspen Institute, como PopTech, como Picnic, como EG, como la Ciudad de las Ideas, como el Festival de Dubái, que se llama de Pensadores, es un festival donde muchas mentes provocadoras se reúnen para pensar sobre pensar. Y hoy nuestro invitado es uno de los importantes speakers de esta conferencia. I'm sorry, what's just to explain the people what TED is. Le estaba explicando a la gente del festival. Sí, en verdad es una pregunta complicada. Como te decía, el lidiar con mis vidas paralelas se está volviendo muy complicado. Debo tomar una decisión y si bien necesito pagar la renta y encargarme de los aspectos básicos, ¿crees que podría haber patrocinadores, tal vez laboratorios tecnológicos? Probablemente. En estos momentos, lo que voy a hacer es tomar un tren de regreso a Londres y reflexionar acerca de lo que debo hacer con mi vida el próximo año, porque sé que tiene que haber algún cambio. Tú tienes algo, yo creo que tienes algo. Sí, yo también lo creo, es algo relacionado con muchos campos, en muchas formas. Tiene que ver con seguridad, habilidades gerenciales, se le puede sacar mucho provecho. Si entendí bien, mucho depende de cómo lo percibas, pero vas a percibir tomando muchas cosas en cuenta, como el contexto, tus relaciones, la forma en que percibes la vida, pero también cómo está diseñado todo esto. ¿Hay algún otro aspecto que debamos tomar en cuenta? Los colores, claro, pero son parte del diseño. Sí, creo que el contexto es clave y también el objetivo, porque muchos proyectos de visualización inician con una pregunta. Tiene que haber una investigación. Por ejemplo, la necesidad de responder a dicha pregunta, ¿cómo se puede mejorar el tránsito en la ciudad de Oxford? Empiezas con la pregunta y después vas a tratar de encontrar la información. ¿Cómo puedo obtener la información para explicar y responder a mi pregunta? Luego debo encontrar la manera más adecuada de hacer un mapa de esto y visualizarlo para que realmente pueda ser visto. Y a veces la magia sucede, empiezas con una pregunta y sigues respondiendo muchas preguntas en las que no habías pensado. Y esa es la belleza de la visualización, que de repente puedes descubrir todos estos temas de información que estaban escondidos, que son como gemas. ¿Hay alguna relación entre lo que haces y los mapas mentales? Es diferente, es una técnica que tiene que ver con el campo de la visualización natural. Y tiene diferentes maneras de aplicarla. Creo que se está volviendo muy popular y la sigue mucha gente. Se ha vuelto una manera diferente de pensar. De acuerdo. Dentro de uno mismo, el pensamiento lateral es maravilloso para poder explorar el mapa de la mente. Sé que fuiste a Cancún, pero ahora debes ir a Puebla. Te va a encantar. Te agradezco enormemente esta entrevista por compartir con nosotros en Oxford y también con la gente que nos está viendo en el programa, por compartir todo tu conocimiento y toda tu creatividad. Gracias. Obrigado. Gracias.